listo para llevar todo lo mejor de Barranca. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-2253. Muy buenas noches, querida audiencia y seguidores de Legalmente Hablando. Gracias por estar conectados y, por supuesto, los invitamos a que despejen las dudas del siguiente tema, que es de suma importancia para toda la comunidad de Barrancabermeja. Requisitos para contratar un abogado. Le damos la bienvenida y un saludo de muy buenas noches al abogado que nos acompaña el día de hoy, el doctor José Antonio Pérez. Abogado, muy buenas noches. Bienvenido a Legalmente Hablando. Buenas noches, Jessica, buenas noches a todas las personas que se conectan. Para mí es un placer estar nuevamente en este espacio. Abogado, si requiero los servicios de un abogado, ¿qué debo tener en cuenta? Bueno, antes de responder esta pregunta, sí quería hacer la siguiente anotación, y es que nosotros normalmente siempre hemos escuchado que ese abogado me robó, que ese abogado me quitó la plata, que ese abogado se quedó con mi dinero, que ese abogado me hizo firmar un poder en el cual yo le autorizaba que le entregaran los dineros a él y se quedó con los dineros. Entonces, como ha ocurrido esto muchísimas veces y hemos tenido pues ya como esa fama de que los abogados son ladrones, entonces lo ideal es que el tema que se aborda el día de hoy es como para despejar ese tipo de dudas y que estas situaciones no vuelvan a ocurrir con las personas cuando necesiten los servicios de un abogado. Ya para responder la pregunta es ¿qué requisitos? Pues lo que yo aconsejo al momento de contratar los servicios profesionales de un abogado, lo primero que se debe tener en cuenta es que el abogado sea idóneo, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento, que tenga una oficina, pues que eso le va a dar a usted la confianza que cuando usted requiera ese abogado, pues tenga usted donde ir a consultar y a preguntar por su proceso. Adicional, pues que sea claro desde un inicio frente a qué costo tendría sus servicios y dejar eso plasmado en un contrato. Ok, abogado, bueno, ¿y cómo reconocer si una firma de abogados es verdadera? Ahora que usted dice de que es muy recomendable que el abogado pertenezca a una firma de abogados, pero ¿cómo saber si esta firma es confiable o es verdadera en este caso? Bueno, las firmas o las sociedades que en materia, por ejemplo, en el ejercicio de nosotros, se puede buscar a través de la Cámara de Comercio, de donde se está, digamos, solicitando el servicio. Normalmente casi todas las firmas deben estar registradas en alguna Cámara de Comercio donde están operando, ya sea Bogotá, Bucaramanga, Barrancabermeja, o que tengan un domicilio principal o que perfectamente pueden operar en varias partes del territorio nacional, pero que deben de tener un domicilio principal. ¿Qué debe contener un contrato de prestación de servicios para contratar a un abogado? Bueno, lo más elemental dentro de un contrato es pues las partes, el contratante, que en ese momento sería el cliente, y el contratista, que sería el abogado. Se debe estipular o la firma de abogados. Se debe estipular las direcciones físicas, correos electrónicos, para efectos de que si ocurre cualquier circunstancia de disgusto o de conflicto frente al cumplimiento del contrato, tengan de una vez ya la disposición de notificación de las partes. Adicional a eso, pues se debe pactar muy claro el costo de los servicios, es decir, cuánto va a cobrar el abogado por llevar ese proceso, por asistirlo
desde el principio hasta la finalidad, o si lo va a hacer simplemente en una etapa procesal. Y se debe también de una vez cómo se va a hacer el pago, si va a ser de una vez, si va a ser por etapas procesales, que se definan dentro de ese contrato cómo se va a cancelar los honorarios. Y otro aspecto también importante, las obligaciones de parte y parte, las obligaciones que debe tener tanto el cliente y las obligaciones que debe tener el abogado. Digamos que eso es como lo más principal que se debe tener en cuenta. Hablando de este mismo tema de obligaciones, abogado, ¿qué obligaciones tiene el abogado con su cliente dentro del proceso? Bueno, como obligaciones dentro de un proceso es informarle al cliente sobre las actuaciones que se van a hacer. Si hay audiencias programadas ya, pues avisarle con anticipación al cliente la fecha de la audiencia para poder de pronto preparar al cliente, hacerle de pronto recordarle si va a testificar dentro de un proceso, pues recordarle cómo es la dinámica, cómo pueden ser las preguntas, como para que vaya teniendo esa confianza en la persona y pueda hacer bien su trabajo ante los juzgados. Otra de las obligaciones es informarle en debida forma cada vez que el cliente lo requiera en el estado en que se encuentra el proceso, si efectivamente hay algún aplazamiento de alguna audiencia, si hay una renuncia de un abogado de la contraparte o si efectivamente hay una propuesta extraprocesal que se pueda consultar o debatir para terminar el proceso. También es una de las obligaciones que debe tener el abogado, informarle en todo tiempo a su cliente pues la situación y las circunstancias de cómo va su proceso. Saludamos a esta hora de la noche a cada una de las personas que se conectan a través de nuestro Facebook Live. Les recordamos que el día de hoy estamos tratando el tema requisitos para contratar a un abogado. La siguiente pregunta nos la hace una seguidora. ¿Cómo saber si lo que me está cobrando el abogado es lo justo? Bueno, normalmente digamos que lo que se debe pactar en el contrato o en ese servicio profesional del abogado debe ser de mutuo acuerdo entre las partes, ¿no? Si efectivamente digamos que si es un proceso en donde se acuerde que hay un reconocimiento por éxito, o sea, como nosotros le llamamos quota litis, es decir, que si el proceso se gana al final, se debe pactar un porcentaje de ganancias sobre las pretensiones de esa demanda. Normalmente se oscila entre el 30% y máximo que se ha estipulado y permitido por la ley es hasta el 50% de esas pretensiones de la demanda. Ok, abogado, la siguiente pregunta nos la hace un seguidor y va muy acorde a lo que usted acaba de decir. ¿Qué pasa si tengo firmado un contrato con un abogado y verbalmente me cobra un valor, pero después del proceso me exige más dinero? Bueno, si ya hay firmado un contrato, porque si hay firmado un contrato y ya se estipuló de forma clara y precisa la totalidad de los honorarios y la forma de pago, se debe ceñir simplemente al pago de lo que se pactó dentro de ese documento. Pero si adicional de lo que se pactó en ese documento, de pronto se realizaron actividades que no fueron estipuladas dentro del documento, sí habría que, antes de realizarla o antes de que el cliente quiere que el abogado se las haga, pues tiene que consultar y acordar esas labores que serían adicionales para que no puedan tener inconvenientes y hacer un nuevo contrato para que pueda quedar claro el asunto de los honorarios profesionales de ese abogado. Ok. ¿Puede un abogado garantizarme que ganará el caso? Bueno, eso es muy común y digamos que todas las personas que siempre asisten a que le resuelvan un asunto quiere pues tener la confianza de que esa persona y la seguridad de que ese abogado le gane su proceso. Pero en la realidad y en el deber legal de nosotros, los abogados tenemos un deber de diligencia y cuidado frente a las labores que nos encomiendan los clientes. Esto quiere decir que nosotros no debemos garantizar el éxito de un proceso.
porque eso depende de muchos factores, depende de las pruebas, depende también qué me van a contestar la otra parte, qué otras pruebas, y en la decisión final la tiene un juez. Un abogado que le garantice a usted que va a ganar el proceso es un abogado que le está diciendo mentiras. ¿Qué pasa si un abogado sin experiencia toma mi caso pero pierde? ¿Qué puedo hacer ahí? Bueno, normalmente, y por eso al inicio decía, era que lo más recomendable es que cuando usted vaya a solicitar los servicios de un profesional del derecho, se cerciore que efectivamente esa persona tenga la experiencia. ¿Cómo se ve la experiencia? Pues si ya ha tenido procesos similares, en donde los ha tenido, qué clientes ha tenido. Si usted llegó referenciado por otra persona, pues indague muy bien si sobre ese abogado tiene experiencia o no para que le lleve su caso. Si se pierde el caso y nos damos cuenta que el abogado es el caso se pierde por la falta de diligencia y cuidado que se asocia con la falta de experiencia del profesional. En estos casos se podría interponer una queja disciplinaria ante la Comisión Nacional de Disciplina, argumentando pues que el abogado desde un inicio le manifestó o le dio a entender que tenía la suficiente experiencia para asumir su caso, y en el proceso se demostró pues que efectivamente ese abogado no tenía el conocimiento para llevar esa clase de procesos. Abogado, la siguiente pregunta nos la realiza un seguidor. ¿Puede un abogado cobrar hasta el 50% de honorarios de las prestaciones económicas de un proceso? Sí, hasta ahora los últimos pronunciamientos que se han tenido frente a la Comisión Nacional de Disciplina es que se pueden pactar hasta el 50%. Pero digamos que esos son casos como muy limitantes. Normalmente hay que cerciorarse de que cuando necesiten los servicios de un abogado de pronto no se desesperen y busquen una buena asesoría, y que pues después, si usted decide pagar la mitad de los honorarios, al final no esté diciendo pues que ese abogado le cobró de más o que ese abogado lo está robando porque usted así lo acordó o le propuso desde un inicio que trabajara bajo ese acuerdo. Pero, abogado, ¿cómo hago para saber si un abogado me está cobrando mucho por llevar mi caso? ¿Cómo determino los valores? Bueno, en el contrato de prestación de servicios profesionales es importante establecer que el pago de esos honorarios pueden ser por etapas procesales, o si, por ejemplo, porque normalmente en algunos procesos hay una etapa procesal que es de conciliación y que ahí puede finiquitar o finalizar el proceso. Entonces ya es acordar con el abogado si en esa etapa inicial o incluso extraprocesalmente, es decir, por fuera no se llega a la totalidad del proceso, acordar dentro de ese mismo documento pues que el pago sea recíproco, es decir, que ya usted, por ejemplo, si el abogado le cobró 20 millones de pesos por llevarle la totalidad del proceso y va apenas en la etapa inicial y se logra un acuerdo que dé solución o finalización a su proceso, pues que no le vaya a cobrar los 20 millones, porque suele suceder que en el contrato colocan ese tipo de cláusulas que ya están determinadas como cláusulas abusivas, pero que la persona debe entender que cuando vaya a hacer un proceso debe tener claro cómo va a ser la forma de pago y si hay un arreglo en la mitad del camino del proceso para definir qué tanto dinero debe pagar de esos honorarios al momento por etapa procesal. Ok, abogado, la siguiente pregunta me la realiza Diego Armando Mazo Silva y es: ¿cómo sé yo que un abogado cobra la demanda? ¿Un abogado cobra la demanda? Sí, ¿cómo saber si un abogado cobra la demanda? Me imagino que ya será un tema de cobranza, de dinero. Ah, ok. Bueno, eso es más, tiene que ver con el contrato de mandato, tiene que ver con el poder, es decir, normalmente para nosotros actuar dentro de los procesos, lo que hacemos es que el cliente nos firma un poder, que ese poder es el que nos va a autorizar a nosotros para poder, en representación de esa persona ante la justicia o ante el juez, poder representar o defender sus derechos. En ese poder se pueden otorgar facultades. Una de esas es de recibir dineros, de recibir títulos judiciales representados en dinero,
Y pues si eso ocurre, que es un tema que, digamos, que ha ocurrido muchas veces, que el abogado tiene esa facultad de recibir dinero, va y los reclama y no se los entrega al cliente como se debió pactarse en el contrato. Entonces, si eso llega a ocurrir, pues efectivamente pues tienen la Comisión Nacional de Disciplina para presentarlo, pero para conocer si el abogado ha reclamado y no lo ha querido decir, lo más recomendable es que usted se dirija al juzgado donde llevan su proceso y averigüe si los dineros que estaban pendientes por entregarle dentro de su proceso ya fueron reclamados. Ok, y tiene mucha relación la siguiente pregunta que nos realizan, abogado. Le firmé el poder a un abogado para que cobrara una letra de cambio y le pagaron y se quedó con el dinero. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en estas circunstancias, cuando ocurre ese tipo de situaciones, lo más recomendable es que al momento de firmar el poder y previo a firmar el poder, es la recomendación que yo he venido dando, y es que se haga el contrato de prestación de servicios. En ese contrato de prestación de servicios, igual en el poder que usted le va a otorgar a ese profesional del derecho, debe expresarse de forma clara y precisa sobre el porcentaje de honorarios que tiene para que el dinero que pueda retirar el abogado sea el dinero correspondiente al porcentaje acordado en el contrato. Es decir, que usted le va a limitar esa facultad dentro del poder para que el abogado simplemente reclame lo que le va a corresponder a él por los honorarios en el porcentaje que se acordó, y el restante del dinero sea depositado al cliente o en su defecto al banco agrario, y que sea el cliente el que se encargue mismo de reclamar ese dinero. ¿Qué facultades se debe dar a un abogado al momento de firmar un poder? Me realiza la siguiente pregunta una seguidora. Bueno, nosotros, dependiendo, digamos, de la clase de procesos, digamos, las facultades normales es de transigir, de conciliar, de representar jurídicamente, de presentar propuestas, pero en especial la que hemos venido tocando en las últimas dos preguntas, que tienen que ver con recibir dineros, que es lo que más preocupa en nuestra labor, porque normalmente cuando hay demandas que tienen cuantiosas sumas de dinero, y se le da esa facultad al abogado de recibir esa clase de, bueno, esos montos de dineros, pues está la incertidumbre que el abogado pueda quedarse con esos dineros y que efectivamente el cliente no los reciba, y pues tendría ya que acudir ante la Comisión Nacional de Disciplina para que sancione a ese abogado. La siguiente pregunta, abogado, es bastante interesante. ¿El poder que firmé con el abogado me sirve como contrato de prestación de servicios profesionales con el abogado? Bueno, el poder, como ya lo había manifestado, el poder es un contrato de mandato. Es decir, el poder lo que faculta es el abogado que lo represente en determinado proceso o para determinadas actuaciones procesales dentro de un caso. Pero no es un contrato de prestación de servicios profesionales. Sí sirve para determinar la relación entre el profesional de derecho y el cliente, y sí sirve, pero en caso de que no se firme el contrato, llegar a regular honorarios por otra vía, pero no es un contrato que permita determinar la prestación del servicio profesional con los requisitos que ya dije antes: tener en cuenta el domicilio, los honorarios, la forma de pago de los honorarios y el porcentaje de cuota litis si se pacta dentro del contrato. Ok, abogado, conocemos casos en Barrancabermeja porque para esta temporada he mencionado mucho que somos víctimas de estafas, ya sea por redes sociales. En esta oportunidad, y que va acorde con el tema del día de hoy, es sobre los abogados que a veces en el momento de contratarlos pues nos pueden estafar. En Barrancabermeja han sucedido algunos casos, por supuesto sin mencionar nombres ni empresas, pero ¿han sucedido? Es la pregunta. Bueno, en Barrancabermeja sí hemos tenido conocimiento de abogados o firmas de abogados que llegan de forma, digamos, temporal al distrito de Barrancabermeja. Hemos visto publicidad de abogados que incluso, si usted requiere
una reliquidación de la pensión o usted tiene alguna duda sobre su pensión, nosotros estaremos tal día hasta tal día y le garantizamos que usted tiene derecho. Usted debe consignar la suma de 150.000 para que podamos revisar su caso. Digamos que estas campañas que vienen haciendo abogados que no conocemos de dónde vienen, que vienen de otras ciudades y que vienen a tocar temas que ni siquiera conocen o que porque normalmente para que usted pueda tener una atención y que puedan solucionarle todas las dudas que usted tenga frente a cualquier tema jurídico, lo más recomendable es que usted busque un abogado de confianza y que no persiga estas campañas que son abogados que muchas veces no sabemos si son abogados o no, y simplemente ustedes llegan, pagan y los ilusionan y nunca pasa absolutamente nada. Abogado, pues esa es la recomendación que usted le da a esta hora de la noche a cada uno de los seguidores y televidentes que están muy conectados allí, pendientes de Legalmente Hablando. Por supuesto, queremos resaltar el número telefónico al cual pueden recibir mayor asesoría, pero más que todo personalizada, acerca de qué requisitos se deben tener en cuenta a la hora de contratar a un abogado. Recordemos la línea telefónica, por favor, abogado. Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle 50, número 1112, oficina 213, edificio Juliana, del distrito de Barrancabermeja. El número de celular es el 301-230-2253 y donde estaremos pues prestos a atender cualquier inquietud de carácter jurídico. Esperamos, por supuesto, que haya sido de mucho interés y que hayan despejado la mayor de sus dudas acerca de cuáles son esos requisitos a la hora de contratar un servicio de un abogado. Y a ustedes muchísimas gracias, por supuesto, por siempre estar ahí conectados en Legalmente Hablando. Feliz noche. En JS Soluciones Jurídicas Especializadas, brindamos seguridad jurídica a todos nuestros clientes y socios, velando por la protección de sus derechos. Contáctanos al 301-230-2253.